muy buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de talleres del Sistema de Biblioteca. Mi nombre es Irene Martinich, bibliotecaria del Sistema de Biblioteca y coordinadora del área de capacitación. Nos acompaña Ernesto Álvarez, bibliotecario y administrador de sistemas, quien responderá a sus consultas a través del chat. En esta oportunidad vamos a revisar la base de datos Dialnet. Vamos a revisar sus herramientas para que puedan sacar el mayor provecho a esta base de datos y así apoyar sus procesos académicos y de investigación. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Voy a apagar mi pantalla para dar mayor fluidez a la red. No sé si se ve bien. Sí, se ve, Irene. Ok, bien. Les decía que vamos a revisar nuestra base de datos Dialnet. Para acceder a la base de datos, ustedes deben ingresar a la página de la universidad, ¿cierto? www.unce.cl, y allí deben pinchar la pestaña que dice Biblioteca. Cuando entramos a la página del sistema de biblioteca, debemos bajar para ubicarnos en el menú. Y aquí vamos a pinchar el área que dice Recursos en línea. Cuando pinchamos recursos en línea, se despliegan los recursos que tienen disponibles, y aquí, como se trata de una base de datos de revistas, en este caso, vamos a pinchar donde dice Base de datos revistas. Al pinchar las bases de datos de revistas, se van a desplegar todas las bases de datos que ustedes tienen accesibles a través de la página del sistema de biblioteca. Al lado del icono de cada base de datos está la descripción correspondiente para que ustedes puedan determinar cuál es la base de datos que más sirve para su proceso de investigación. En este caso, como les decía, vamos a trabajar con la base de datos Dialnet. Para acceder a esta base de datos, ustedes pinchan el icono que dice Dialnet. Pinchan ahí y se va a desplegar la página principal. Aquí está. Antes de empezar a revisar esta base de datos, les comento que esta es una base de datos multidisciplinaria. Es una base de datos que surge de un proyecto de la Fundación Dialnet y la Universidad de La Rioja, en donde el sistema de biblioteca hace trabajo colaborativo. Nosotros hacemos trabajo colaborativo con los administradores del medio, que podemos ofrecerles este recurso, ¿cierto? Y todas las herramientas que tiene accesibles a través de Dialnet Plus. Para poder acceder a estas herramientas, ustedes deben estar registrados en la base de datos. ¿Cómo se van a registrar? Siempre con el correo institucional. Para registrarse en Dialnet, ustedes deben acceder a la página principal donde estamos ahora y pinchan la opción Regístrese. Pinchan ahí y se va a desplegar el formulario que deben llenar. En la primera parte de este formulario deben indicar el correo. Y es aquí donde yo les digo que deben colocar su correo institucional para que sean reconocidos como parte de la comunidad de la universidad y del sistema de biblioteca. Entonces, colocan su correo institucional y lo confirman en la casilla siguiente. Luego, en la sección de información personal, deben llenar sus datos personales. Deben colocar el nombre y el apellido. Si lo desean, también pueden colocar el segundo apellido. En el país, no seleccionar Chile. Luego, en el tipo de institución, deben seleccionar universidades e investigación. Y por último, deben seleccionar en la institución la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UNCE. Estos son datos que no deben olvidar en el minuto de que hacen el registro. Luego pasamos a la sección de la información de la cuenta. Aquí es donde ustedes van a crear su nombre de usuario y contraseña. No olviden fijarse en las instrucciones que da la base de datos con respecto a la contraseña. Entonces, ustedes establecen un nombre de usuario. En la contraseña deben fijarse que no sea igual al nombre de usuario, debe tener 8 o más caracteres y debe ser alfanumérica. Entonces, colocan su nombre de usuario, su contraseña y la repiten en la casilla siguiente. La sección siguiente a mí me indica
o me da la posibilidad de recibir noticias respecto de la base de datos, nuevas funcionalidades. Si yo pincho aquí, y esto es yo puedo recibir estas alertas o noticias con respecto a la base de datos. Luego me da la posibilidad de seleccionar materias para recibir alertas respecto de las nuevas incorporaciones en esas materias. Entonces, si yo quisiera recibir alguna información respecto a la nueva incorporación en arte, en ciencias básicas, yo puedo ir seleccionando para recibir esas alertas. Y por último, debo aceptar la declaración de protección de datos personales. Este paso sí debo cumplirlo para terminar con mi registro. Y finalmente le doy aceptar. ¿Qué va a ocurrir? Va a llegar un correo de bienvenida a la casilla que ingresamos, al correo institucional. Ese correo de bienvenida incluye un enlace, un link que ustedes deben pinchar para darse el alta en la base de datos. Esto es muy importante porque, como les decía, para acceder a las herramientas que les vamos a mostrar, deben estar registrados en la base de datos con su correo institucional. No sé si tienen alguna duda o consulta respecto al registro. En el chat no hay consultas. Yo tengo una. Mira, yo ya estoy haciendo el formulario, pero entré directamente por Dialnet a través de Google, pero no supe encontrar el link desde la página de la universidad. Es una pregunta casi del inicio. Pero no, el problema es que me lo contestan después. Pero es que estoy llenando las fichas para ir viendo que no me equivoque. Pero accedí a esta ficha por Google, buscando Dialnet, pero me gustaría saber dónde está desde la página de la universidad. No hay problema, volvemos atrás, no hay ningún problema. Mientras llegas, comentar que en el chat puse los enlaces directo a la base de datos. Ok, gracias. Bien, yo les decía que para acceder a esta base de datos, ustedes deben, dentro de la página de la universidad, pinchar la pestaña que dice biblioteca. Pinchan esa pestaña y se va a desplegar el menú. Aquí abajito está el menú. Perfecto, que pensé que estaba en la página de inicio. Deben pinchar el área que dice recursos en línea. Y ahí, base de datos revistas. Pinchan ahí y se van a desplegar las bases de datos a las que tienen acceso a través de la página del sistema de biblioteca. Y aquí está el icono de Dialnet. También están los iconos de las otras bases de datos a las que tienen acceso. ¿Ya? Una vez que están aquí, ustedes pinchan el icono y van a llegar a la página principal. Y luego, para registrarse, pinchan la opción Regístrese. Y ahí llegan al formulario para el registro. No sé si queda respondida su consulta. Sí, muchas gracias. Ok. Bien, yo les mencionaba que una vez que ustedes hacen el registro, lo que va a ocurrir es que va a llegar un correo de bienvenida a la casilla que ingresaron, la casilla institucional, ¿cierto? En donde va a incluir un enlace. Ustedes deben pinchar ese enlace para darse el alta en la base de datos. Y ya luego pueden usar la base de datos a través de su perfil identificándose aquí en la casilla que dice identificarse. ¿Ya? Antes de mostrarles eso, les voy a de una búsqueda sin haber realizado el registro. Ustedes pueden apreciar que en la página principal tienen la posibilidad de hacer búsquedas por revistas o una serie de documentos que están contenidos. Como les decía, más del 80% del contenido de la base de datos está a texto completo. Es decir, que voy a poder acceder a documentos. Y más del 80% del contenido de esta base de datos también está en español, lo que me va a facilitar mucho el uso. ¿Ya? Es por eso que es importante que ustedes cuando vayan a hacer las búsquedas determinen cuál es el tipo de búsqueda que van a realizar, si van a realizar una búsqueda por todos los documentos o una búsqueda por revistas. ¿Ya? En esta oportunidad, y para el ejemplo, voy a hacer una búsqueda por documentos para que vean cómo se visualiza la página sin estar registrado. Entonces, voy a hacer una búsqueda muy general por educación. Siempre es recomendable usar términos más específicos.
También como dato, les debo indicar que no es recomendable usar acentos, ni artículos, ni nexos, solo las palabras más importantes o principales, ¿ya? Establecemos el término de búsqueda, le doy buscar, y si se fijan, la base de datos me indica que encontró con el término educación 340.923 documentos y me ofrece un filtro que está relacionado con el tipo de documento. Ese es el filtro que yo podría usar si no estoy registrada en la base de datos, ¿ya? Si se fijan, es mucha información para revisar y, por supuesto, el usar solo este filtro no me va a simplificar la recuperación de información. Yo voy a volver atrás y les voy a mostrar ahora cómo se visualiza al estar registrado en la base de datos. Para ingresar con nuestras credenciales o nuestro nombre de usuario y contraseña, debemos pinchar la opción que dice identificarse. Pinchamos ahí y se va a desplegar el cuadro donde yo tengo que colocar el nombre de usuario y la contraseña. En este caso, voy a ingresar, coloco el nombre de usuario, ¿cierto? La contraseña y le doy iniciar sesión. Y ahora, si se fijan, la base de datos me reconoce como parte de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y me ofrece una serie de herramientas asociadas con este registro y este perfil. Y estas son las herramientas que yo voy a poder usar para mejorar mi búsqueda y poder gestionar la información dentro de la base de datos. Entonces voy a repetir la misma búsqueda anterior para que vean las herramientas que me ofrece. Voy a hacer una búsqueda en todos los documentos por educación. Pongo el término de búsqueda, le doy buscar y ahora me ofrece una serie de filtros que me van a permitir recuperar la información que exactamente necesito para mi investigación. El primer filtro que me ofrece es el de tipo de documentos. Yo les decía que contiene varios tipos de documentos esta base de datos. Entonces me permite el documento que voy a usar. Para este ejemplo voy a decirle a la base de datos que quiero solo artículos de revista. Pincho o selecciono ahí al lado de artículos de revista y lo que hizo la base de datos es extraer todos los documentos que corresponden a artículos de revista. Luego me ofrece un filtro relacionado con el texto completo. Me da la opción de trabajar solo con aquellos artículos, en este caso, que son a texto completo o no. Pero hay algunas consideraciones. Ernesto, no sé si quieres aportar aquí. Sí, Irene, comentar que si bien el texto completo nos ofrece la ventaja de poder ver el material de inmediato, al realizar una búsqueda como la que estamos viendo, donde también aparecen solo la referencia o el resumen del material, nos permite saber qué temas se están investigando a nivel mundial. Esta base de datos en particular es de alcance mundial, hay materiales de muchos países, de América y también de Europa. Entonces, una de las principales ventajas que yo diría se puede rescatar es que nos permite saber qué temas se están investigando. Luego, si encontrar yo acá algún tema que es muy novedoso y me interesa, me puedo poner en contacto con los autores, ¿cierto? Podemos recurrir a la administradora de la base de datos y ver si nos puede conseguir el correo del investigador y hacer la solicitud del documento. Eso, Irene. Gracias, Ernesto. Ujú. Bien, como les decía Ernesto, no por el hecho de no poder acceder al texto completo, tenemos que descartar inmediatamente la información, puesto que esta información a nosotros nos puede indicar qué es lo que se está investigando a nivel mundial y empezar a mover redes sociales o profesionales, ¿cierto?, para poder conseguir la información. Para el ejemplo, yo voy a seleccionar en este caso los textos completos. Entonces selecciono aquí al lado de la casilla, le pongo sí. Y la base de datos me va a extraer los artículos de revista que estén a texto completo.
Antes de continuar, y para que no vaya a quedar alguna duda, cuando hablamos de texto completo o referencial, nos referimos a que en el caso de los textos completos, vamos a poder acceder inmediatamente al documento. En el caso de los referenciales, accedemos al título, al autor, a un resumen o abstract, ¿cierto? Y a la información de la publicación que contiene ese artículo, pero no al documento completo. Bien, continuando con el uso de los filtros, la base de datos me ofrece un filtro por materia. Si yo pincho aquí mostrar más, puedo ver todas las materias que están disponibles. Y desde aquí puedo hacer la selección de la materia más específica. En este caso le voy a decir que sean solo los de psicología y educación. Entonces la base de datos me va a extraer los artículos de revista a texto completo, ¿cierto? Que son de la materia de psicología y educación. E inmediatamente la base de datos me establece submaterias para poder especificar más aún la búsqueda. Entonces yo puedo seleccionar cualquiera de estas submaterias, en este caso voy a seleccionar didáctica aplicada. Y si se fijan, solo aplicando estos filtros ya bajé a 8.154 documentos. Luego me ofrece un filtro que establece el rango de años de publicación. Son rangos de años preestablecidos. En este caso le voy a decir que sea el último rango de años, ¿cierto? 2020 a 2029. Pincho ahí y me va a extraer todo lo que corresponde a ese rango de años. Pero también me da la posibilidad de seleccionar un año en específico. En este caso le voy a decir, por ejemplo, que sean solo los del 2021. Y ya vamos en 159 documentos. De 340.000 que teníamos inicialmente, aplicamos los filtros y ya vamos en 159 documentos. Tengo otros filtros que podría aplicar. El filtro de editor, ¿cierto? El editor de la publicación, el título de la revista que contiene la publicación, algunos sistemas de clasificación que contiene la base de datos. Si ustedes quieren revisar a qué se refieren estos sistemas de clasificación, la información está en la página principal. Más adelante, si gustan, yo se los muestro. También me ofrece un filtro por las publicaciones que están indizadas en Latindex. ¿Ya? Si así quisiera, podría seleccionar las publicaciones que están indizadas en Latindex. También me ofrece un filtro de idioma. Si bien es cierto, yo les dije que esta base de datos, más del 80% de su contenido está en español, sí contiene otros idiomas en menor proporción. En este caso, por ejemplo, le voy a decir que sean solo en español. Ya vamos en 131 documentos. Y si sigo aplicando los filtros, podría indicar algún descriptor específico, si quiero ver actas de congreso o algún país de publicación. ¿Ya? Podría yo decirle que fueran, por ejemplo, de España. Si están bien aplicados los filtros, los resultados que voy a obtener son exactamente lo que yo necesito para mi investigación. ¿Ya? Recuerden que la aplicación de los filtros siempre va a estar supeditada a la investigación que yo estoy realizando. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. ¿No? Okay. Una pregunta que puse en el chat, Justo se la porque... estaba respondiendo, profesor. Bueno, adelante. Adelante. No, es que yo puse un tema que es un artista contemporáneo, Joseph Beuys, y la primera entrada que tuve era una tesis de doctorado, pero solamente aparecía el resumen. Entonces mi pregunta es, en ese caso, ¿no hay ninguna forma de llegar al texto completo? Es decir, si usted al hacer la búsqueda le apareció una tesis doctoral y no le da el acceso completo, no. Ya. Pero hay tesis con acceso. Sí. ¿Tiene un pequeño apunte y un pequeño dato para el profesor? Sí. Bueno, para todos en realidad. Si hay una posibilidad de contactar a la administradora de Dialnet para la UNCE, que es la colega Marcela Liste, y ella puede intentar conseguir el texto completo. No hay 100% de seguridad, pero por lo menos se puede intentar la gestión. Se puede intentar, ya. Sí.
Aliste el apellido, perdón, el nombre. Se lo escribo en el chat, profesor. Ya, gracias, gracias. Ya. Sí. Lo que pasa es que a mí me interesaba esa tesis de doctorado, entonces era por eso, ¿no? Era Ok. algo bien específico. Ok. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien. No. Yo les decía que si están bien aplicados los filtros, los resultados de esta búsqueda, ¿cierto? Van a ser exactamente lo que yo necesito para mi investigación. Ahora, dependiendo de la envergadura de la investigación que yo estoy realizando, yo debería ingresar a la base por lo menos una vez al día para ver lo nuevo que se ha incorporado. No se olviden que las bases de datos se están poblando todos los días, minuto a minuto. Entonces, la búsqueda que yo realicé inicialmente podría variar mañana. Entonces, yo debería estar ingresando para saber qué es lo nuevo que se ha incorporado y dependiendo del tiempo que voy a tomar para recuperar información. Ahora, en el caso de esta base de datos, contiene herramientas que van a permitir que la base de datos trabaje para mi investigación. Y una de esas herramientas es la posibilidad de establecer búsquedas, o mejor dicho, alertas con respecto a las búsquedas que yo he realizado. ¿Cómo hago esto? Supongamos que los resultados que yo obtuve son exactamente lo que yo necesito. Yo puedo, a través de la herramienta guardar búsqueda, pinchar ahí, donde dice guardar búsqueda, y llenar estos datos. Le tengo que dar un nombre, ¿cierto? En este caso lo voy a decir que sea educación 1, ¿cierto? Y le doy una frecuencia. Puede ser diaria, semanal o mensual. Voy a dejar semanal. Y le doy aceptar. La base de datos me informa que la ha guardado correctamente. ¿Qué es lo que acabo de hacer yo? Le acabo de decir a la base de datos, ¿sabe qué? Cada vez que aparezca un documento relacionado con educación, que sea un artículo de revista a texto completo del área de la psicología y educación, específicamente de didáctica aplicada del año 2021 y en idioma español y publicado en España, avíseme. Es decir, todos los filtros que yo apliqué y que me arrojaron un buen resultado de búsqueda, yo acabo de guardarlos y establecer una alerta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La base de datos, cada vez que aparezca un documento con todas estas características, me va a avisar. ¿Cuántas veces me va a avisar? Dependiendo de la frecuencia que establecí. Si yo le dije semanal, me va a avisar una vez a la semana, ¿cierto?, indicándome todos los documentos que aparecieron con estas características. Entonces, en el fondo, la base de datos está trabajando para mi investigación. Yo ya no tengo que entrar varias veces a ver qué es lo nuevo que se ha incorporado porque la base de datos me va a ir avisando. No sé si tienen alguna duda o consulta respecto a esto. En el chat no hay consultas. Ok. ¿Cómo yo reviso estas búsquedas que yo he guardado o que he establecido? Aquí en el menú que se establece, ¿cierto? Estas herramientas que aparecen, dice mis búsquedas. Yo pincho ahí y puedo revisar las búsquedas que tengo guardadas. Estas búsquedas yo las puedo eliminar o modificar la frecuencia, por ejemplo, ¿ya? Puedo crear hasta 20 búsquedas simultáneas. Si dejo de usarla, basta con que la elimine, ¿cierto? Si ya no la necesito, la elimino y ya con eso dejo de recibir estas alertas. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Bien, de los resultados de búsqueda, que son en este caso 108, yo podría haber acotado más, ¿cierto? Estos resultados, yo puedo seleccionar los documentos con los que voy a empezar a trabajar. Para seleccionarlos, al lado del título aparece una casilla que me va a permitir hacer esta selección. Pincho ahí y voy marcando los documentos con los que quiero trabajar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo extraigo estos documentos de esta lista de 108? Una vez que selecciono los documentos, me voy aquí a la herramienta que dice selección.
Cuando pincho aquí, lo que va a ocurrir es que la base de datos va a extraer de la lista original los documentos que yo he seleccionado. Y estos documentos yo ya los puedo empezar a trabajar. Incluso me los podría enviar al correo o descargar, ¿cierto? Pero en el caso de esta base de datos me permite gestionar la información dentro de la base de datos en mi perfil. Entonces yo ya no tengo que estar enviándome todos los documentos al correo, ¿cierto? O descargando todos los documentos porque los voy a tener accesibles siempre a través de mi perfil en la base de datos. ¿Cómo hago esto? Una vez que tengo seleccionados los documentos, yo le doy aquí a la herramienta que dice añadir a referencias. Pincho esa opción y la base de datos me dice que puedo agregarlo a una carpeta que ya tengo creada o crear una nueva lista. Puedo crear hasta 5 carpetas y en ellas incluir todos los documentos que estoy usando. Entonces, como no voy a agregarlo a esta carpeta que ya tengo creada, voy a crear una nueva lista de referencias. Pincho la opción crear lista de referencias y la base de datos me va a indicar que debo asignarle un título corto y un título largo a esta carpeta. Entonces, le voy a decir que se llama Educación 1, y aquí puedo dar la descripción, Educación y Didáctica. Y si quisiera, puedo agregar una descripción también. Luego me da la posibilidad de establecer la visibilidad de esta carpeta. Si esta carpeta yo la quisiera compartir con un equipo de investigación o con con algún colega o con algún grupo, ¿cierto? Yo debería cambiar esta visibilidad. Aquí está establecida o preestablecida que es solo privada. Yo la puedo cambiar pinchando ahí la flecha y puedo indicar que sea compartida o que me dé la posibilidad de compartirla con usuarios de la universidad, con cualquier usuario registrado o con usuarios de internet. Eso lo puedo establecer yo, ¿ya? Y le doy crear. Como les decía, puedo crear hasta 5 documentos que estoy usando para mi investigación. Ahora, si yo olvidé darle visibilidad a la carpeta y la dejé privada, eso lo puedo modificar cuando yo quiera, ¿ya? Ahora, una vez que ya tengo creada la carpeta, si se fijan, aquí está la que acabo de crear, es de Educación y Didáctica y el título corto era Educación 1, me dice que no contiene documentos porque lo que yo acabo de hacer es crear la carpeta. Entonces, me voy atrás, donde tenía los documentos seleccionados, ¿cierto? Aquí están los documentos que yo tenía seleccionados. Y ahora nuevamente le doy añadir a referencias y me va a aparecer la carpeta que yo acabo de crear. En este caso, Educación 1. Pincho ahí y me da la opción de añadir. Pincho añadir y me dice que ha sido actualizada con éxito la carpeta. ¿Cómo puedo revisar esta información yo? Aquí en el menú aparece la opción Mis referencias. Pincho ahí y voy a acceder a las carpetas que tengo creadas. Y aquí está la que yo acabo de crear y ahora me dice que contiene 4 documentos. Pincho el título para poder revisar esos documentos, entonces pincho el título de la carpeta y se va a desplegar la información. Y ahí están los documentos. Entonces ya no tengo que estarlos descargando, ¿cierto? O enviándomelos al correo porque los tengo accesibles siempre a través de mi perfil en la base de datos. Puedo conectarme desde cualquier equipo con conexión a internet, ¿cierto? En cualquier horario y voy a acceder a los documentos. Irene, Y es más, ¿sí? tengo una consulta en el chat. Dígame. Dice, ¿para qué sirve gestionar referencias que está junto a creación de carpetas? Creación de carpetas. Cuando haces la selección y va a agregar a las carpetas, justo ahí aparece. Más ¿Aquí? atrás. Más atrás. Añadir a referencias. Sí, Sí, pincha ahí. pincho ahí. Ahí, gestionar referencias. La consulta es para qué sirve ese gestionar referencias. Me lleva directamente a las carpetas que tengo creadas.
¿Ya? Aquí me da la opción en el fondo de ir directamente a las carpetas, que también puedo hacerlo a través de mis referencias, ¿cierto? Y podría aquí, por ejemplo, modificar estas carpetas. Yo les decía que tengo la posibilidad de modificar, por ejemplo, la carpeta que yo establecí como privada y darle visibilidad. Entonces, aquí tengo como el resumen de las carpetas, ¿cierto? Yo pincho la carpeta, o sea, perdón, veo el resumen y me doy cuenta de que está con la opción privada y resulta que yo la quiero compartir. Entonces, yo puedo pinchar la carpeta, ¿cierto? Y cambiar esa visibilidad. Pincho ahí, cambio la visibilidad, ¿cierto? Le doy a actualizar y ya ha actualizado la carpeta. Me puedo ir nuevamente a mis referencias y aquí ha cambiado la opción. Entonces, una vez que yo cambié o si ya lo tenía establecido, yo puedo enviar esta carpeta para compartirla. En el fondo es como el acceso directo. Entonces, aquí yo puedo compartir esa carpeta que tengo con documentos. Yo pincho aquí, enviar a un amigo, y me da la opción de establecer, bueno, el nombre, el correo de la persona a la que le quiero compartir esta carpeta con documentos y los comentarios que podría enviarle. Le doy a enviar y con eso puedo compartir estos documentos. No sé si respondo a la consulta. Sí, quedó clarísimo, Marina, y agradece el profesor. Ok. Como les decía, desde aquí yo puedo enviar la carpeta o compartirla, ¿cierto? Y también les decía que al pinchar el título yo puedo modificar las características de esta carpeta, cambiar, ¿cierto? O bien revisar. Aquí están los documentos que yo he agregado a la carpeta y si se fijan tengo toda la información disponible. Tengo el título, el autor, la publicación que contiene este artículo, el ISSN de la revista, el número, el año y las páginas. Toda la información está aquí disponible. Por ejemplo, puedo usar toda esta información para establecer las referencias bibliográficas para mi trabajo de investigación. Ya no voy a perder información porque tengo todo aquí accesible. Y si quisiera revisar el documento, puedo pinchar el título. Irene, antes de pasar a eso, Sí. que hay otra consulta que es bien interesante. Preguntan si es posible enlazar estas referencias con UCampus. Yo creo que hay un enlace ahí que está visible, yo creo que es copiar y pegar el enlace, en donde dice ahí URL para compartir. Un poquito más abajo. Bajo actualizar a la izquierda. URL para compartir. Aquí. Ahí. Yo creo que es copiar Aquí esa está. URL y pegarla en UCampus. Pero esta Y URL obviamente quien me va a llevar vaya a acceder. Esta URL me va a llevar a la carpeta. Claro, esa es la consulta precisamente. Ah, claro, sí. 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 Esta URL me lleva a la carpeta. Sería copiar y pegar la URL en UCampus, ¿cierto? Y obviamente quien vaya a acceder necesitaría tener sus credenciales en Dialnet. Así es. Para acceder tendrían que estar registrados en Dialnet. Ahora, ustedes también podrían, dependiendo de la situación, enlazar o copiar el enlace de un solo documento. Eso va a depender de lo que ustedes necesiten. No sé si está como resuelta la consulta. Sí, sí, sí. Ok. Yo les decía que desde aquí ustedes pueden acceder a los documentos y tienen toda la información disponible, ya no van a perder información. También podrían, si es que así lo estiman, eliminar algún documento de las carpetas que ya no les sirve o que ustedes revisaron y se dieron cuenta que no era lo que ustedes necesitaban. ¿Ya? Aquí con quitar documento. Si yo pincho el título, voy a ver el artículo con todos los datos necesarios. Aquí está el título, ¿cierto? El autor, la publicación que lo contiene con todos los datos, ¿cierto? El acceso al resumen y el acceso al texto completo si es que quisiera verlo y descargarlo. ¿Ya? Tengo otra consulta. Dígame. Te la leo textual. ¿Los documentos de Dialnet tienen en algún lugar la manera de citar, es decir, los documentos vienen con la manera de citar esa fuente?
No, No, como para establecer la referencia automática, como está en otros recursos, no. ¿esa es la consulta, profesora? Dice que sí, esa es la consulta. No tiene una herramienta para la referencia automática. No, Provee los datos, sí, para hacer la cita y la referencia, ¿cierto? exacto. Pero, y además, bueno, se puede suplir con otras herramientas como Zotero, por ejemplo. Exacto. Sí, si ustedes quisieran o usan Zotero, pueden, por supuesto, usar la herramienta que trae para establecer la referencia. Pero la base de datos en sí misma no tiene alguna herramienta para la referencia automática. No sé si se resuelve la consulta. Sí. Ok. Les decía que ustedes pueden acceder al documento, ¿cierto? Descargarlo o eliminarlo si así lo estiman. También ocurre que muchas de las veces que estamos haciendo búsquedas de información, nos aparecen publicaciones que nos llaman la atención porque pueden ser de interés personal o profesional. Nosotros podemos revisar esas publicaciones y ya ahora me estoy refiriendo a las revistas. Supongamos que dentro de la búsqueda que yo realicé me llamó mucho la atención esta revista Tecnología, Ciencia y Educación. Yo puedo pinchar ese título y me voy a ir a la información de la revista, ¿ya? Me ofrece el título, ¿cierto? El ISSN, cuándo comenzó a publicarse y todos los datos que yo podría necesitar respecto a esta revista. La periodicidad, desde dónde se publica, ¿cierto? El tipo de arbitraje que contiene, etcétera. Todo lo que yo podría necesitar. También me ofrece el sumario de la revista. Cuando estos números están en este color amarillo o un color como celeste, significa que puedo acceder a los artículos y verlos en texto completo. Por ejemplo, si yo pincho aquí el que dice 19, pincho ahí y accedo a ese número y a todos sus artículos y tengo la posibilidad de ver el texto completo, ¿ya? O descargarlo si así lo quisiera. Ahora, si esta revista a mí me parece muy interesante a nivel personal o profesional, me sirve para mantenerme actualizado, lo que yo puedo hacer es suscribirme a la revista. ¿Cómo lo hago? Pincho aquí esta opción que dice recibir alertas. Cuando yo pincho ahí, en el fondo me estoy suscribiendo a la revista. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que cada vez que aparezca un nuevo número de esta revista, me va a llegar un aviso al correo, ¿cierto? Indicándome que apareció un nuevo número para que yo lo pueda revisar. Suscribiéndome para poder recibir información y mantenerme actualizado. No sé si tienen alguna duda o consulta. Hay una sugerencia, Irene, que ya lo está un poco pensado, ¿cierto? Dicen ahí, ojalá hagan un taller de Zotero, de Mendeley y de Mendeley. O el que ustedes puedan, porque cuesta harto manejarse bien ahí. O a mí me cuesta. Muchas gracias. Ya, profesora. Gracias, profesor. Yo les decía que puedo suscribirme a la revista y recibir alertas. Si yo quisiera revisar cuáles son las suscripciones que tengo, pincho aquí la herramienta que dice suscripciones y voy a ver las revistas a las que estoy suscrito y de las que estoy recibiendo alertas. Si quisiera dejar de recibir esas alertas, basta con que deseleccione la revista y ya no voy a recibir estas alertas. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o consulta respecto a esto. ¿No? En el chat no hay más consultas. Ok. Si se fijan, todas estas herramientas a mí me van a permitir gestionar la información dentro de la base de datos en mi perfil y me van a permitir tener accesible la información en cualquier minuto. Ya no tengo que estar descargando todos los documentos, ¿cierto? O enviándomelos al correo. Voy a gestionar toda la información y la voy a tener disponible. Ahora, yo lo que hice fue mostrarles una búsqueda por documento, pero también les comenté que existe la posibilidad de revisar revistas.
Si yo quiero revisar revistas, puedo ir a la página principal, como les mostré inicialmente, o pincho la opción revistas que está aquí arriba. Pincho ahí y me da la opción de buscar revistas, ¿cierto? Por algún título, alguna materia, de hacer una revisión alfabética de todas las revistas que están incluidas en la base de datos, o bien hacer una búsqueda por materias y submaterias. Si yo quisiera seleccionar, en este caso, por ejemplo, puedo seleccionar psicología y educación. Al ladito de la materia me indica cuántas revistas hay relacionadas con esa materia. Y luego en las submaterias también me los va indicando. Entonces, si yo, en este caso, seleccioné psicología y educación, pero en realidad lo que quiero ver es educación, pincho ahí y se me van a desplegar los títulos para que yo pueda revisarlos. No sé si tienen alguna duda o consulta respecto a esto. En el chat no hay consultas. Ok. Estas eran un poco las herramientas que queríamos mostrarles. Como ustedes pueden ver, podemos acceder a mucha información y gestionarla dentro de la base de datos y nos va a permitir facilitar nuestros procesos de investigación. Cada vez que ustedes ingresen a una base de datos con su perfil, siempre deben salir o cerrar sesión. Vamos a salir. Bien, esto era lo que queríamos mostrarles. Espero que les haya sido de utilidad. Hay mucho que revisar, hay mucha información contenida en las bases de datos, así que les sugiero que puedan entrar a las bases de datos. Cualquier duda o consulta, pueden enviarnos un correo a biblioteca@once.cl y siempre estamos ahí para apoyarlos. Por mi parte, les agradezco su asistencia. Los invito a usar estas herramientas y todas las otras que están en la página del sistema de biblioteca y nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Ernesto? Hay un comentario acá del profesor, no sé si es pregunta. Sí, Paulina pregunta por normas ZAPA 7, si habrá taller o tiene que ver con el recurso que estamos revisando la consulta. No, solamente porque no se había hablado de eso y como vi que estaba en el chat, por eso lo repetí. Ah, ok, ya. Esta se me pasó, sí. Sí, se me pasó. Paulina, ¿cuál es la consulta? Si puede abrir micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Mi consulta es cómo configurarlo en Word cuando ya se está haciendo el marco teórico. Eso me lo consultaba el profesor Felme también, que él quería saber, porque como está solo la opción APA 6, o tal vez son en algunos formatos Word, no sé. La recomendación que le puedo... primero, Irene, la consulta es específicamente porque el Word está hasta APA 6 solamente, no ha pasado 7, lo vi hace un rato yo. Y la recomendación que le puedo hacer es pasar el documento por Google Docs, porque ahí están con APA 7 trabajando. Google Docs, ya. Sí. Una vez que esté listo el documento, claro. Claro. Yo por lo menos lo he probado y funciona, lo he probado también con Zotero y funciona bastante bien. Google Docs, ahora, si usted trabaja con Zotero y si sabe trabajar con Zotero, al agregar la extensión de Zotero en Word, también le da la posibilidad de trabajar con APA 7. Sí, ya está actualizado eso. Ya, bueno, lo voy a buscar. Muchas gracias. Cualquier duda o consulta, recuerden que pueden enviarnos un correo y en lo que podamos los vamos a ayudar. Hacer un último comentario, ¿no, Irene? Sí, bueno, la base de datos nos centramos hoy día en las revistas, pero también tiene una colección importante de tesis doctorales que el profesor algo comentaba ahí, ¿cierto? Para que, o sea, es una fuente de información importante también para que la tengan en consideración. Eso. Así es. Bueno, les agradezco participar de los próximos talleres y cualquier duda, ya saben, pueden consultarnos, nosotros lo que podamos les vamos a ayudar. Muchas gracias, muy buen horario este. Sí. Una buena alternativa. Sí, pensamos precisamente en eso, la gente que no podía estar más temprano. Sí. Así es. Les agradezco. Estén muy bien. Ya, muchas gracias. Luego, que muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.